¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuarto grado de primaria, les saludo el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Vamos a trabajar lo que es en esta semana, lo que es áreas de regiones triangulares. Ya cualquier tipo de triángulo que tú conozcas tiene un área y se puede calcular no con la misma propiedad. Prácticamente para determinar el área de todos los triángulos que tú conozcas se puede determinar con una sola fórmula que vendría a ser base por altura sobre 2. Claro que hay algunos triángulos que tienen también, aparte de esa propiedad, otras propiedades, las cuales nosotros de repente posteriormente veamos, pero esta vez vamos a usar solamente una propiedad para poder desarrollar, ¿no? Todos los problemas. Mira, vamos a hacer algo de teoría acá. Yo te he mandado ya la teoría, pero igual vamos a repasar, ¿ya? Tenemos acá 1, 2, 3 tipos de triángulos, ¿ya? Obviamente que acá te falta algunos todavía, otros triángulos. Hay el triángulo equilátero, por ejemplo, no está aquí y tiene su propia fórmula, ¿ya? Entonces, a ver, observemos por acá. En todo triángulo, atiéndeme por favor, en todo triángulo, no hay un triángulo que no se pueda hacer eso. Se puede trazar alturas de sus vértices. Esas alturas podrían estar dentro del triángulo como que fuera del triángulo. Por ejemplo, ¿tú qué crees? La altura, por ejemplo, de una persona de ti. A ver, tú ponte de pie ahorita. Ponte de pie. ¿Y cuál sería tu altura? Que midas desde el piso hasta la parte de arriba, ¿no? De tu cabecita, y vas a decir cuánto mides, ¿no? No será pues 1,20 m, 1,50 m, no sé. Entonces, todo lo que tú midas. Entonces, eso es tu altura, tu estatura. Entonces, igual en el triángulo, en las figuras, también se podría determinar esa altura. Entonces, esa altura, por ejemplo, en este triángulo de acá que estás observando, vamos a trazar una altura, ¿ya? Vas a escoger, por ejemplo, un vértice cualquiera. Podemos elegir de repente este vértice de aquí, o este vértice de acá, o este vértice. Tenemos 3 vértices. Por lo tanto, podemos trazar 3 alturas. Por ejemplo, en este caso de aquí, la altura que vamos a trazar en este triángulo de acá, que sea el de aquí. Ahí está. Para que esta recta que acabo de trazar sea una altura, tiene que acá, justo donde choca con otra línea, con otro segmento o con otro lado del triángulo, tienen que formar un ángulo recto. Quiere decir de 90 grados. Entonces, esto de acá se va a convertir en altura. Podemos colocar h de altura, a solamente de altura. No sé, vamos a colocar h, ya que represente altura. Es una letra, es una variable, nada más, no está relacionada con lo que es la palabra altura, ¿sí? Entonces, h de altura vamos a colocar, y la base podemos colocar b de base. ¿Está bien o no? Ya, entonces, mira, escúchame aquí. Si esto de acá es altura, donde cae, ese se convierte en base. Altura y base. Entonces esto de acá vendría a ser ¿qué cosa? Base. Con esos dos datos nosotros podemos encontrar, digamos, nuestra propiedad, que vendría a ser la siguiente. Mira, el área, acá vamos a colocar el área de la región triangular, va a ser igual a ¿qué? A que yo multiplique, pero observa por acá, vamos a colocar el igual por aquí, también por acá, vamos a aprovechar colocar el igual, ya está. Entonces, a que yo multiplique estos dos, la base que corresponde desde acá, ¿no? Si colocamos letras A, B y C, entonces la base sería desde A hasta C, este segmento, o sea, que sería medida B. Entonces, base por altura. ¿Está bien? Eso de ahí, esa multiplicación, lo vas a dividir entre 2. Muy bien. Eso vendría a ser tu propiedad para poder determinar el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, este de aquí, este triángulo, por ejemplo, si hablamos de altura, por ejemplo, otra altura, ¿cuál sería en este triángulo de acá? En este triángulo de acá, otra altura, no está afuera, este sí está acá adentro. Acá estaría, mira. Solamente voy a poner el puntito nada más. La altura, por ejemplo, de este vértice sería este de aquí. Entonces, esta altura de acá, ¿cómo se va a convertir en altura? Si este vértice se pone hacia arriba y esto se va a bajar hacia abajo. Por lo tanto, ya se va a convertir en altura. Y también de acá, mira, observa por aquí, de C también se puede trazar una altura, con la condición de que justo cuando esta línea llegue al otro lado, justo por acá, forme 90 grados. Esa es la condición. Entonces, ya ves, todavía puedo trazar 3 alturas dentro de un triángulo. Ya está.
Entonces, base principal es de esto de aquí, tú sepas trazar alturas. Por ejemplo, en este caso de acá, puedes trazar alturas. Entonces tú podrías trazar acá, por ejemplo, de este vértice para allá, puedes trazar una altura. ¿Qué vendría a ser este de acá? Mira, ese vendría a ser una altura, ¿no? Esto vendría a ser una altura, o sea, el triángulo tendría que girar un poquito para que esto se convierta en base. Esta es altura y esto se convierte en base, ¿no? Pero no es necesario en este tipo de triángulos, cuando es un triángulo rectángulo, trazar esta altura. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos dos alturas. ¿Cuál es, profesor? Esto viene a ser altura, y si esta es altura, ¿por qué? Acá es 90 grados, mira. Ah, esta es altura, y esto que se convierte en base. Pero si el triángulo girara, no gira, entonces esto se coloca en la parte de arriba, este lado sería en la parte de abajo. Entonces, este de acá se convierte en altura, y esto se convierte en ¿qué? En base. Entonces, dependiendo cuál quieres usar. Supongamos así como está, esto se convierte en altura y esto se convierte en base. Entonces, esto de acá no es necesario, de repente hay otros triángulos que sí lo vas a necesitar, pero por ahora todavía. Entonces, esta altura no necesito. Solamente, mira, acá tengo una altura, dos alturas y la tercera altura. En todo triángulo se puede trazar tres alturas. Entonces tu fórmula de este tipo de triángulos también es lo mismo. El área del triángulo rectángulo ya vendría a ser también base por altura sobre 2. Es la misma, ¿ya ves? Entonces las letras, si quieres lo puedes cambiar. Acá vendría a ser, en vez que altura h, digamos, puedes colocar m por n sobre 2, ¿no? A ver, mira, este tipo de triángulo, por ejemplo, si tú trazas una altura, por ejemplo, por acá, podría ser que tu trazo estaría bien, pero tú tienes que trazar una altura que donde te sirva. Por ejemplo, esta de altura no te serviría si es que tuvieras un dato por acá. ¿Qué pasaría si el problema ya te dan un dato por acá, por ejemplo? Supongamos que esto sea la base. ¿Ya? Entonces, si ya te dan este dato de aquí, entonces no te va a servir este trazo de acá porque este dato no vas a tener. Entonces tú tienes que usar este lado de aquí. Entonces la única forma es relacionar esto de aquí con la altura. Entonces, ¿cómo voy a hacer, profesor? No me sirve el de acá. Entonces, el que me va a servir es esto de aquí, mira. Este lado de acá, obviamente si agarro acá y suelto un objeto, va a caer justo por allá. Eso vendría a ser la altura. Entonces, voy a prolongar este lado de aquí, prolongo un poquito, y justo ahí sí ya voy a dibujar una altura, ¿ves? Entonces, ya prolongando ese lado de acá que tú estás observando acá, entonces ya tengo una altura. Entonces ya tengo acá, podría llamarse esto de aquí h de altura, digamos, o puedo colocar a si quieres. A nada más. Y puedo colocar acá, en vez que b de base, podría colocar m de repente. Entonces, ¿cuál va a ser tu área? Tu área va a ser, ¿qué cosa? La multiplicación de la altura por la base. Pero la base no es todo esto de aquí. La base solamente es este pequeño espacio nada más. Entonces el área de ese triángulo, ¿no?, vendría a ser igual a que a base, que vendría a ser b, por la altura que está representado por la letra a. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Sí? Observa que todos, hasta ahora se está aplicando la misma propiedad, ¿no? Entonces vamos a desarrollar a ver el siguiente triángulo entonces aquí. Me están preguntando ahí arriba, a ver qué cosa dice. Dice calcula el área de este triángulo. Pero cuando hablamos de triángulos estamos hablando de que ese sector, obviamente que esto de aquí se debe de convertir en ¿qué? En un sector sombreado. Se debe estar pintado de tal manera que tú observes que estás hablando de áreas, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto de aquí debe de estar, ¿qué cosa? Pintado, ¿no es cierto? Porque el blanco no necesariamente está de color, ¿no? Ahí está, de un color diferente que sea el blanco, se pinta, y para que eso representaría que estamos hablando de área. Entonces, a ver por acá. Entonces, el área vendría a ser base por altura, porque cualquier triángulo, ¿no es cierto? El área viene a ser, ¿qué cosa? Base por altura sobre 2. Sobre 2, a ver, sobre 2, ahí está. Entonces, pero yo tengo la base, sí, está acá arriba. ¿Y cómo yo reconozco que eso es base? Porque justo tengo acá una línea que está bien trazada y acá está el ángulo de 90 grados. Quiere decir que esta es altura. Imagina si acá agarro algo que se mueva nada más y lo pongo hacia arriba del punto y esto se convertiría en base, ¿no es cierto? Porque justo la altura cae en ese lado. Entonces, este lado se convierte en base.
Ah, ya, profesor, entonces acá usted lo único que va a hacer es multiplicar. Por supuesto, voy a multiplicar, ¿qué cosa? 20 por ¿cuánto? Por 2. ¿Entre cuánto? Entre 2. Ya está listo. Entonces, eso de ahí ya me sale ya la respuesta, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto me saldría? Puedo simplificar acá mitad 1, mitad 1, o todavía no sabes simplificar, ya no simplificas. Entonces, lo único que vas a hacer es multiplicar 20 por 2, sería 40. Acá sería 40 entre 2. No he simplificado todavía. Y vendría a ser igual a ¿cuánto? 20. ¿No es cierto? Claro, 40 entre 2 vendría a ser 20. Ya está, eso vendría a ser el área. Como el área está en centímetros, por lo tanto el área va a ser igual a ¿qué? A 20 centímetros al cuadrado. Siempre que vas a hacer área, le vas a elevar a la unidad de medida al cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera simplificado? Simplificar quiere decir mitad 1, mitad 1. Acá queda 1, desaparece, queda 1, desaparece, quedaría 20. Ahí está el 20, ¿ves? Pues también es útil aprender a simplificar. De repente todavía no domine simplificar, pero estamos haciendo con la división nada más entonces. A ver abajo, tenemos un triángulo. Observa, calcular el área me dice. Si es el área de un triángulo, entonces aquí lo que voy a hacer es sombrear todito. Así, mira. Estamos sombreando todo. Esto representaría ¿qué cosa? Que es área. Entonces lo que voy a hacer es identificar o encontrar la base y la altura. Primero debo encontrar la altura. La altura siempre va a estar representado por una línea y un cuadradito. Y justo donde toca, eso se convierte en base. Entonces yo tengo los dos datos. Entonces vendría a ser, el área del triángulo vendría a ser A base por altura, ¿no es cierto? La base vendría a ser 10 por la altura, que vendría a ser 4 entre 2. Multiplicando vendría a ser 40 entre 2. Finalmente vas a decir que el área vendría a ser acá 20, ¿no es cierto? 20. Entonces aquí vamos a colocar finalmente como resultado final ya con la unidad. Sería 20, ¿qué? ¿En qué está? En metros. Por lo tanto, metros al cuadrado. ¿Ya ven? Solamente ejercicios donde tú estás aplicando tu propiedad nada más. Estamos reconociendo alturas y bases y obviamente estamos aplicando una de las propiedades del triángulo, ¿no? En una de sus formas, mejor dicho, porque de acá estamos presentando tres formas. A ver, mira, otra forma de aquí donde es un triángulo, ¿qué cosa? Un triángulo, rectángulo y rectángulo, ¿no es cierto? Se aplica lo mismo, como nos pide determinar el área, entonces el área, recuerda que el área de un triángulo es el espacio que está comprendido entre los tres lados, la parte interna. Esto vendría a ser el área, es el contenido. Entonces, ese contenido, ¿cómo voy a determinar? Mi propiedad me dice que es base por altura. Y recuerda que en un triángulo, rectángulo, ya tengo, ¿qué cosa? Dos de sus lados, en este caso, dos de sus lados ya son rectos. Si yo esto de acá digo que es altura, esto es base. Si menciono que esto de acá es altura, esto se convierte en base. Entonces acá podemos colocar el área, ¿no es cierto? El área de este triángulo vendría a ser lo mismo, base por altura. Entonces, vamos a ver acá. La base vendría a ser 8. La altura vendría a ser 6. Y todo eso entre 2. Sería 48 entre 2. Y eso vendría a ser 24. 24 que, como está con U de unidades, o sea, cualquier unidad, unidades al cuadrado. Siempre la unidad le vas a elevar al cuadrado por ser área. ¿Está bien? Ya está, ¿eh? Así de fácil nada más. A ver aquí, dice calcular el área de este triángulo. Pero en este triángulo me están dando dos puntos, mira. Me están mencionando que este lado y este lado miden igual, aunque no parece más largo, ¿no? Pero ya me están mencionando que ambos miden igual. Quiere decir entonces, es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Si esto mide 6, este lado ¿cuánto mide? También 6 metros. Y justo son, si esto vale altura, esto es la base. Si este es altura, este se convierte en base y ya tendría los dos valores. El área
digamos, de esta figura vendría a ser lo siguiente. ¿Cuál? Acá vamos a borrar esto. Vendría a ser igual a ¿qué? A base por altura, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar entonces. La base puede ser esto de x6 multiplicado por la altura que vendría a ser 6. Y todo eso dividido entre 2. 6 por 6 vendría a ser 36. Y eso dividido entre 2, ya sabes que cuánto es 18, ¿no es cierto? Y eso vendría a ser en realidad el área entonces. Pero recuerda que el área siempre debe tener las unidades al cuadrado. Como está en metros, metros elevado al cuadrado. De verdad, hace un calor tremendo que ya... Vean. Estamos sofocándonos acá. Harto calor todos los días. Observa por acá. Número 5 dice, calcula el área. Mira, tenemos otro tipo de... Acá me olvidé que recuerda que cuando estamos hablando de área, ¿qué debes hacer? Que toda la parte interna se debe de pintar, ¿no es cierto? Eso es lo que debe hacerse, ¿ya? Siempre que trabajas de área, esa figura lo vas a pintar, ¿ya? Pues acá también estamos trabajando de área, por lo tanto pintamos solamente donde está, ¿no? La figura que yo voy a encontrar su área, de esta parte nada más. No voy a hacer esto acá porque si no estaría mencionando también que quiero encontrar acá. Y ese triángulo se parece bastante al de acá, ¿no es cierto? Entonces, lo único a veces que en este tipo de triángulos es cuando no te ponen de repente un texto y no te dan un dibujo, lo único complicado es encontrar cuál va a ser tu altura. Entonces, pero cuando ya está dibujadito, ay, esta es altura, profesor. ¿Pero por qué es altura? Porque es que acá me estaban dando un dato que vendría a ser que este ladito vale 4 metros. Entonces la altura tiene que caer en algún momento en este lado de aquí. En algún momento tiene que caer aquí. Pero profesor, no está cayendo ahí, está cayendo, ya está cayendo, pero en la prolongación de ese lado. ¿Puede ser así? Sí, también. La altura puede caer en la prolongación de ese lado. Entonces acá vendría a ser 4 por 5, 20, entre 2, 10. Eso vendría a ser el área. Así de fácil. Acá vamos a calcular entonces. El área vendría a ser, ¿qué cosa? El área va a ser igual acá vendría a ser base, que vendría a ser 4, por la altura que vendría 5 entre 2. Acá vendría a ser 20 entre 2. Y 20 entre 2 vendría a ser 10. Como está en metros, metros elevado al cuadrado y ya se acabó. Recontra sencillo. Aplicativo nada más. Base por altura. Entonces no te vas a olvidar entonces cómo determinar el área de un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Menos la letra es lo de menos. Las letras puedes colocar M por M, como te dije. O N por P, o Q por W. La letra es lo de menos. Entonces lo que tienes que interpretar es cuál es la base y cuál es la altura. Entonces acá, si esto de acá se va a convertir en base, ¿por qué? Porque justo acá tengo una altura y esto está en la prolongación de ese lado. Entonces esto de acá es altura y esto se convierte en base. Entonces vendría a ser lo siguiente acá. El área, mira, observa por aquí, el área de este triángulo que no, acá debo estar así, todo pintadito debería estar, ya, listo. Entonces el área vendría a ser 4, que vendría a ser la base, por la altura que vale 7 y eso entre 2. Multiplicando me sale 28 entre 2. Y dividiendo eso me saldría, ¿cuánto? 14, ¿cierto? 14. Pero como está en unidades, unidades al cuadrado. Así de fácil nada más. Ahora sí creo que me voy a bañar un ratito porque este calor está tremendo. Yo no aguanto con camisa. A ver, ya, nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.